Buenas noches. Bueno, pues nos hemos convocado hoy aquí una vez más en otro encuentro dentro de este ciclo que hemos denominado El futuro del empleo en Canarias. Perdonen por la voz, es un catarro que arrastro y a ver si algún día me lo quito. Como les decía, una vez más convocados aquí en este foro, un foro que se va a extender, como ya he explicado siempre en este tipo de actos, hasta mayo, en una reflexión dentro de lo que es el régimen económico y fiscal, que como saben ahora mismo está en ciernes, se está negociando y no hemos querido o no podíamos dejar pasar en la Real Sociedad Económica este momento sin que hiciéramos un análisis participativo de lo que son lo que consideramos sectores claves de la economía canaria. Y ya en un ámbito más personal, pues parece que esta semana la hemos dedicado a La Palma, porque el martes teníamos aquí, antes de ayer, esto llenísimo de palmeros, honrados con su presencia, porque presentábamos aquí un libro sobre la educación en La Palma, y hoy tenemos a otro palmero ilustre. Tenemos la suerte de que nos acompaña una persona que es importante que estas personalidades las vayamos aireando por ahí, porque parece que en Canarias los personajes relevantes a nivel internacional son de otros sitios, son de fuera, de Península, de Alemania, no sé qué, ¿no? Pero si aquí tenemos relevancia de personajes de relevancia internacional. Y en ese sentido, aprovechando además que estamos en el sector, trabajando en el sector agrario, es la segunda conferencia, la anterior en este ciclo nos la dio don Hernán, que está hoy, tenemos la suerte que nos acompañe, brillante por cierto. Tenemos, digamos, la suerte de hacer una segunda conferencia, en este caso relativa a la ganadería. Nosotros, pero se preguntan, bueno, y si el sector agrario en general representa tan poquito dentro del PIB, dentro del Producto Interior Bruto, ¿qué hace la económica empeñada en hacer dentro de un seminario dos conferencias de este tipo, o dos intervenciones de este tipo? Parece que no tiene sentido. Pero recuerden que el título es el empleo, nosotros queremos mirar por el futuro del empleo. Y esta casa, entre otros de sus características, ha apostado siempre por el sector agrario y sigue apostando por el sector agrario. De hecho, varias de las propuestas que tenemos tienen que ver, dentro de los 30 y pico, casi 40 proyectos que tenemos para este año, tienen que ver, están relacionados con el tema agrario y medioambiental. Yo no voy a extenderme más, entre otras cosas la voz no me da para mucho más, y agradecerles que hayan venido a participar con nosotros en la exposición de don Juan Capote, y yo ya le paso la palabra a doña Marisol López, que es la artífice, la coordinadora de este evento, para que haga una pequeña semblanza de la figura de la persona que nos acompaña. Don Juan Capote nos acompaña esta noche, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Laguna, licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad, doctor en Veterinaria por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y académico de la Real Academia de Medicina. Ha realizado estancias de formación de posgrado en Escocia, Reino Unido y en Argentina. Ha participado en proyectos de investigación o acciones concertadas, nacionales como internacionales. Es autor o coautor de más de 200 publicaciones, tanto en libros como en artículos científicos y técnicos, de ellas más de 600 en revistas de impacto. Ha colaborado también en temas de investigación en 7 países europeos, así como de forma activa en la organización de 5 congresos internacionales y presentado más de 190 ponencias. Los principales organismos con los que ha colaborado son universidades de Barcelona, de Córdoba, La Laguna, por supuesto, Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Malta, el Instituto de Ciencia Animal, ICA, en Cuba, el Instituto Argentino de Zonas Áridas, en Argentina, y después también en Escocia el Instituto de Investigación de Canarias.
el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en Chile y de Agencia Española de Cooperación Internacional, entre otros. También ha dirigido varias tesis y actualmente es coordinador de programas en la Unidad de Producción Animal, Pasto y Forraje del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, dependiente de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, entidad con la que ha estado vinculado desde 1982, lo que le ha permitido participar en 24 proyectos de investigación y desarrollo. Es miembro de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia, de la Sociedad Española para Recursos Genéticos Animales, y también asimismo es presidente de la International Goat Association, ERIGA, entidad de referencia mundial sobre la investigación caprina. Don Juan Capote disertará sobre la situación de la ganadería isleña, incluyendo los efectos de la crisis en las exportaciones ganaderas y en el consumo de productos derivados de ellas, además de las oportunidades de actividad económica en dicho ámbito. Natural de La Palma, de Santa Cruz, don Juan Capote ejerce en la actualidad como coordinador del programa y director de la Unidad de Producción Animal, Pasto y Forraje del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Es relevante la aportación en la caracterización de las razas caprinas canarias que ha hecho. Y como buen científico y defensor de la calidad de nuestros productos, ha llegado a hacer afirmaciones tan rotundas como que en hoteles de Canarias de alto nivel tienen un queso impresentable de cabra canaria. Por otro lado, también opina que las alternativas de la ganadería ecológica, entre otras cosas, surgen como oportunidades a las que hay que prestar atención y que las razas autóctonas de Canarias constituyen un enorme patrimonio genético, histórico y cultural. Y nada, muy bienvenido a nuestra casa. Cuando quiera. Cuando quiera. Bueno, buenas tardes. Una pequeña actualización. El que tenga 600 artículos impactados, me gustaría conocerlo. Hay que dividir por 10, por lo cual tampoco estoy descontento. Antes que nada, gracias a los responsables de esta institución y gracias a los que vienen aquí. Yo creo que en este tipo de conferencias hay dos partes. Una de ellas es el patrimonio. Yo acabo de ver ahora una pequeña parte, volveré porque es magnífico. Yo creo que a algunos como César le encantará ver cosas que tienen aquí. Magnífico, un gran patrimonio, pero no menos grande es el patrimonio genético de las Islas Canarias, el patrimonio genético de las razas autóctonas. Y no ha llevado menos trabajo, ni mucho menos, el llegar a configurar este tipo de razas, este tipo de poblaciones locales. La otra parte es el futuro, ¿no? Para hablar de patrimonio es relativamente fácil, ¿no? Es lo que tenemos. Hablar de futuro para un científico es complicado. Para un adivino es muy fácil, pero es que justo un científico es exactamente lo contrario de un adivino. Entonces, yo daré mi opinión, que es tan respetable como la de cualquiera de las personas que están aquí dentro. Me gustaría que todas estas personas que están implicadas con el sector, o no, o que simplemente opinen, pues me enriquezcan a mí y al resto del personal, tanto como yo pueda hacerlo con mis aportaciones, ¿no? Bien. Cuando hablamos del patrimonio de la ganadería, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de los insumos, de las forrajes, de las plantas, de la genética vegetal, para lo cual hay gente cualificada, entre ellos pues, nuestra compañera Pilar Méndez, que está en nuestro departamento. Podemos hablar de tradición, que hay muchos etnógrafos que podrían hablar de ello, de productos. Aquí está la doctora Ferno Marichu, mi compañera de trabajo desde hace 30 años, y gran especialista en este tipo de cosas, y de patrimonio genético animal, que es lo que yo me voy a centrar, que es donde yo más he trabajado o he sido parte del grupo, me he implicado más en un grupo de trabajo, ¿no? Bueno, en Canarias hay 12 razas ganaderas. Aquí están puestas 11, es un cartel que hizo la consejería ya hace tiempo, bueno, hace 6 o 7 años, y hay que añadir el camello, que es un dromedario realmente canario, ¿no? De estas razas, aquí tenemos las que tienen su base genética en los animales de los aborígenes, las cabras, las ovejas, los cerdos, los cochinos y las abejas, ¿no?
Las razas autóctonas canarias, bueno, vamos a empezar por especie. Tenemos un ganado porcino, el cerdo negro canario, 2 bovinos, la vaca canaria y la vaca palmera, 3 ovinos, la canaria de pelo y palmera, y 3 razas reconocidas de caprino, una de las cuales tiene 2 variedades, la variedad que es tinerfeña, la variedad norte y variedad sur, ¿no? Para entrar un poquito, sin extendernos mucho en materia, el cerdo negro canario, bueno, el cerdo negro canario salió a la luz cuando salió este libro, en el cual yo colaboraba como un especialista, verdadero cerdo. Yo no soy especialista, pero colaboraba con él. Y en ese momento había en Canarias solo cerdos negros en la isla de La Palma, y había 2 machos y 20 hembras, y lo sé, porque yo tuve que hacer un trabajo de censo para el primer plan de ordenación territorial en el año 82, que se fue al garete. Era una cosa súper novedosa y sin embargo, ya saben cómo son las cosas. Bueno, pues se hizo un trabajo sencillo, propio de la época, se midieron unos cuantos cerdos, se tomaron una serie de medidas y tuvimos la oportunidad de ver algo que, aunque se metía en la raza, desaparecido, que son estos ejemplares que fotografiamos en aquella época, que son los verdaderamente representativos del cerdo, ¿no? Pero después viene la genética y el cerdo negro canario se empieza a estudiar en medio de un grupo de animales y de porcinos de muchas partes del mundo, y se observa en principio que es un grupo original de animales, o sea que está diferenciado, ¿no? En general, todos los cerdos del mundo tienen 2 tipos vienen de 2 grupos, tienen alelos o tienen haplotipos europeos y asiáticos, ¿no? En general. Entonces, el cerdo negro canario observamos que era de las pocas razas que tenían asiáticos, bueno, no, que tenían un porcentaje elevado, el 70%, en los tipos asiáticos, ¿no? El subvitatus, que es el cerdo asiático, y nosotros, o en este caso yo fui el culpable de establecer la teoría de que, bueno, ¿qué pasa? Que si los cerdos españoles, que suponíamos que eran derivados del ibérico, ¿no? No están emparentados, no están entroncados, mejor dicho. Bueno, pues suponíamos que el cerdo estaba en todo el norte de África, vinieron los musulmanes, lo desaparecieron y se quedó en Canarias, ¿no? Era una teoría. Pero he aquí que últimamente colaboramos con el Instituto de Biología Molecular del Consejo Superior, los que hacen las huercas y todo esto en Barcelona, y resulta que los fragmentos de las bases coinciden con las del cerdo ibérico, utilizando piezas dentarias de los aborígenes. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente está emparentado con el cerdo ibérico. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues lo hacemos así, lo tiramos. La ciencia es mucho más importante el rigor que aceptar con las hipótesis de partida. Y si nos equivocamos y buscamos otra. Entonces, evidentemente ahí, miren, el cerdo de arriba es muy parecido al cerdo actual, que es chino, y hay muchos parecidos, y no nos queda sino otra posibilidad, que han sido los ingleses cuando usaron la ruta para ir por el sur de África hacia la India o hacia esos países, que hayan sido los que hayan dejado aquí esos animales, y al reproducirse mucho hayan dejado hembras, y por tanto desciendan de eso, ¿no? Es un cerdo, bueno, un cerdo negro, como su nombre indica. Aquí lo vemos en Fuerteventura. Yo creo que fue un acierto, aunque estuvieran solo en La Palma, el describirlo como cerdo negro canario. No me acuerdo de quién fue la idea, igual de Mariano, porque lo ha asumido como tal todos los organismos insulares. Y por ejemplo, el Cabildo de Tenerife ha hecho una gran labor con el cerdo. Es la isla que está más avanzada en la producción de porcina. Y bueno, el viernes pasado yo estuve comiéndome un cochino en las bodegas monjes, no por nada, sino fue donde estuve. Y negro, y hay gente produciendo y gente consumiendo, ¿no? Es muy importante. Pero también el Cabildo de Gran Canaria, de Fuerteventura, de Lanzarote, como de hierro menos. En este caso son de las sesiones de las cerdas de Fuerteventura. Fíjense que son unos cerdos con muchas cerdas, es decir, con esos pelos hirsutos en general, con unas orejas muy largas, con unos jamones alargados pero poco voluminosos, un cerdo muy primitivo, del cual quedan todavía estos ejemplares del centro que está en La Palma, que está muy bien cuidado, pero que se ha surtido precisamente, vinieron de La Palma aquí, y se ha surtido de sementales, y se surte de sementales de Tenerife periódicamente por la colaboración en las administraciones, ¿no? En este caso les estoy enseñando unos cerdos cruzados, fíjense cómo los hocicos se adelantan más,
Y es decir simplemente que Fray Bartolomé de las Casas ya avisaba de cómo estos cerdos llevados de Canarias se difundieron enormemente al llegar a los países del Caribe, al revés que los rumiantes. ¿Por qué? Porque los pastos del Caribe eran pastos muy leñosos, muy malos. Sin embargo, todo el cerdo se mueve muy bien en zonas húmedas, tropicales, con tubérculos y demás, y fueron muy desarrollados. Bien, en los bovinos tenemos la raza palmera, que es una raza que posiblemente, muy probablemente, desciende de la rubia gallega o de similares cabras, vacas del norte de Portugal, ¿no? Es un animal actualmente con formato cárnico, y bueno, los colores son rubios, los rubios más claros y más oscuros. Se está perdiendo este color oscuro de estos que están ahí. Los ganaderos lo llamaban manzano y cordero, solían tener una yunta con dos colores y le hablaban a cada uno. Era un animal de triple aptitud, se utilizaba para trabajo, muy importante, sobre todo, lo más importante, para leche y para carne en último caso, y ahora, como digo, se queda un poco en el tema cárnico. Ahí también, para mí fue una sorpresa llegar a la isla de Santa Lucía, Saint Lucy, y encontrarme con un animal que yo dije, bueno, entonces me parece mucho a la palmera, ¿no? Muy posible, no hay estudios genéticos que lo relacionen, pero es muy posible que tenga que ver, ¿no? Bueno, esto es una diapositiva que voy a pasar rápido. Quiero decir que se ha hecho un estudio, en este caso en la Facultad de Veterinaria de Las Palmas, se ha estudiado muchas pruebas físicas, de composición química, análisis sensoriales, y han salido resultados sobre la vaca palmera, sobre la carne de la vaca palmera, y bueno, pues tiene un poco más sobre la vaca comercial, un poco más de jugosidad, y sin embargo, en la práctica, en la realidad, se asemeja bastante a la comercial. Parece que es más dura la textura, pero es muy apreciado y el mayor olor y sabor. Pero estamos comparando canales refrigeradas que vienen de la comercial, lo cual es un fallo quizás de diseño. Pero bueno, es un principio también, es cosa que se puede aprovechar. Y entonces el problema de lo que nos pasa a nosotros es que no se maduran bien las canales de bovino, ¿no? Como pasó en su momento con una experiencia que se quiso hacer con el cerdo negro en La Palma, que simplemente se mataba, se entregaba a los restauradores, los restauradores lo preparaban y aquello, pues mal, ¿no? Duro, las piezas no estaban bien cortadas, es decir, que hay que buscar otras alternativas, entre otras cosas, por ejemplo, el chorizo, ¿no? La vaca canaria, conocida antes como basta, o todavía como basta, o vaca criolla, esta tiene, aparte de la rubia gallega, posiblemente tiene influencia de la retinta del sur de Andalucía, del sur de la península, y es posible que haya venido aquí. Una vaca de actitud lechera que en su momento me contaron que en Gran Canaria, que era donde estaban las grandes productoras, había vacas de 40 litros de leche, que ha desaparecido esa actitud en el ganado, ¿no? Es un animal, como digo, con un formato lechero, más longilíneo, que yo creo que aquí no se aprecia bien porque estrecha un poco la diapositiva. El hocico es de otro color, pero no llega evidentemente a lo que es un animal, una conformación de un animal lechero campeón como este. Claro, hay mucha distancia, y además la inseminación artificial que permite el eyaculado de un toro cubrir a 200 vacas, pues te imaginas la presión que se hace. Te eliminas de 200 te quedas con uno, si tú vas a quedarte con uno. En fin. Bueno, esta ha sido la salvación, un poco la parte de trabajo lúdico y folclórica que ha ayudado a salir para adelante a esta raza, a estos animales enormes que están ahí, y también lo de los arrastres, que ha sido un tema que ha permitido a los ganaderos seguir manteniendo los animales y mantener la raza. También la vaca canaria, pues, puedes verla en sitios como Cuba, muy parecido, o rasgos en otros sitios como Venezuela, ¿no? La oveja. Tenemos 3 razas de ovejas, una de ellas es la oveja palmera, y se supone que descienden de la oveja que tenían los aborígenes. Tenían un tipo de oveja, esta de piel y clavijo, ya que estamos en esta institución, pues coloreada por nosotros, con el supuesto color que debería tener, dado que hay citas que dicen que era de color agamuzado, es decir, que debe ser una cosa así por el estilo, una oveja sin lana, y que es una oveja pequeña. Aparentemente era de triple actitud, aparentemente había perdido la actitud lechera, pero nos hemos dado cuenta en un trabajo que hicimos cuando
Marichu era directora y nos lo encargó, que las ovejas daban leche, y ahora lo vamos a comprobar con un ganadero que tiene una ganadería en Santa Úrsula, creo, que tiene ovejas palmeras, y dice que sí, que le dan leche y además bien, porque le da poco de comer y producen de manera interesante. Aquí espero renovar la foto de la diapositiva esta, porque se ve una ubre de oveja lechera, ¿no? Las ovejas, cuando empezamos con Antonio Manuel Díaz Rodríguez, que no lo he nombrado, pero es imprescindible nombrarlo porque ha sido una persona fundamental para el desarrollo de la ganadería autóctona en Canarias, había 6 hembras y un macho en la par. Después se consiguieron un par de machos más, después se entró a la caldera. Bueno, ahora hay una asociación de criadores con aproximadamente 350 reproductores. Está en grave peligro de extinción, pero los otros estaban prácticamente extinguidos. Y se logró hacer hacia adelante. Aquí está el grupo del Cabildo, ya más amplio con respecto a la que inicial, por supuesto. Se estudió también con respecto a canales comerciales, lo de la oveja, y se hicieron todos los protocolos que suelen hacer, aunque esos protocolos van avanzando e incorporando cada vez cosas nuevas, ¿no? Bueno, de pesado, etcétera. Eso fue un trabajo también de la Universidad de Las Palmas, y bueno, análisis sensorial, resultados, y les pongo las conclusiones también, y me voy a quedar con la parte de la segunda conclusión. Lo referente a las diferencias observadas entre las canarias de raza palmera y de origen comercial, estas diferencias fueron más manifiestas a los 5 kilogramos. Es destacar el bajo índice de heterogenicidad que presenta, es decir, son más saludables las de 5 kilogramos de raza palmera, aproximándose a algunos pescados, y esto es una forma a lo mejor importante a la hora de comercializar este producto, el día que se intente, pues, digamos, dar un ataque al mercado consumidor. Lo que pasa es que hay muy pocos animales y prácticamente están comercializados casi por un restaurante, ¿no? Bueno, la oveja canaria también tiene el mismo origen que la anterior, y aquí se notan rasgos, así como la oveja palmera se parece a la gallega, en esta se notan rasgos, igual que la vaca tira más al sur, y esto es una diapositiva que nos dio un colega y amigo de hace muchos años, Juan Vicente Delgado, de la churra de Grazalema, y bueno, esos trabajos se pueden ver en nuestras ovejas, aquí quizás puedan verlo, o aquí, de colorido mucho más grande, de formato mucho más grande, con una producción lechera reconocida y mucha gente viviendo de esto no está en peligro de extinción. Sin embargo, hubo un peligro en su momento de los cruzamientos, fíjense la oveja de arriba, que por suerte yo creo que ya la gente tiene claro que no vamos a cruzar con ovejas de pelo canaria o ovejas peligüey, pues no era positivo. Se hizo para absorber, porque querían aumentar las de peligüey, porque el no tener pelo, que ahora se les enseño, era una ventaja, ¿no? Este es un macho, un carnero que también pueden tener unos formatos enormes. Fuerteventura, en la feria se pueden ver, tiene unos formatos enormes, y aquí en Tenerife pues había muchas, ahora hay muchas menos, y miren esta foto de esta diapositiva de hace ya un cierto tiempo. La oveja canaria de pelo es una raza de oveja reconstruida, es decir, una raza que desapareció y se reconstruyó con unos animales que se importaron, usándolos con los de aquí, y después con alguna importación más, ¿no? Bueno, es la que conserva estas características más. Se supone que es la que fue al Caribe, y en el Caribe, aquí en Canarias, la lana era un varón, y entonces se absorbió la oveja por los animales que venían de fuera. O sea, se usaron animales de lana porque eran los que realmente eran económicamente más importantes. Pero en el Caribe sufren mucho, y se tuvieron los genotipos caribeños en pureza, o digamos manteniendo esas características generales, ¿no? Aquí los ven en Cuba, que ahí se llama peligüey, también en Cuba, fíjense, de otro color, ahora hay de varios colores, y sin embargo hay otras que podían tener parentesco pero no tienen. Fíjense la cola grasa que tienen de otro tipo, de otro tronco de ovino, ¿no? Fíjense la diferencia. Estas son las Black Belly, pues, son del Caribe también. Yo las he visto en Trinidad, pero no sé si son de Jamaica, pero donde más se han seleccionado. Tienen una alta prolificidad, producen
3 corderos, la Black Belly, que eso es mucho, es muy importante a la hora de producir carne. Las ovejas de aquí están, pues las adultas prácticamente todas producen 2. Y volvemos a decir que su principal característica es el no tener lana, es ser una oveja de pelo, y de carne, aunque tiene un formato lechero, es una oveja fundamentalmente para carne, y una oveja que se adapta muy bien al cultivo, a su producto de platanera. ¿Por qué? Porque no da leche, por lo tanto es más fácil de manejar, y además al no tener lana, no con los mucílagos, sino que, perdón, algunos me corrijan, de la platanera que se pegostan, la lana, pues lo evitan, ¿no? Y es un animal bastante adaptable a eso y muy interesante en aspectos como la ganadería ecológica, ¿no? Pues hay muchas ya, cada vez más, ganaderías ecológicas, perdón, agricultura ecológica que usan las ovejas como complemento, ¿no? Aquí sí hicimos un trabajo importante porque yo creo, no sé si hay alguno antes, que me corrijan mis compañeros de Licía, es un trabajo que uniera a las 2 universidades canarias y a Licía, ¿no? Entonces, aquí hicimos un trabajo para caracterizar la canaria de lana y la canaria de pelo, bastante intensivo, puesto que hubo que trabajar con 120 corderos y hacer un montón de estudios con formación en grasa y todo lo que estábamos hablando antes, pero con muchos animales. Fíjense que una de las cosas que hay que hacer cuando se trabajo de esto es diseccionar media canaria y sacar músculo a músculo, grasa, todos los poquitos de grasa y hueso, y eso es un trabajo enorme, y de luego es de los menos finos, porque después hay que ir a los trabajos, sobre todo los que están relacionados con la salud, ¿no? Y aquí se ve, por ejemplo, que la grasa intramuscular, si lo miran a vuestra izquierda, es mayor en la oveja de lana, y eso que se mataron al mismo peso, pero más jóvenes, es decir, es un animal menos engrasado, ¿no? Y el perfil de ácido graso de los poliinsaturados son mayores en la oveja. Tiene una serie de ventajas. Es otro animal, digamos. Es otro animal muy separado ya del tronco de todos los corderos. De hecho, hay mucha gente que no le gusta este tipo de cordero porque está acostumbrado al sabor del cordero europeo, digamos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues las conclusiones son las que les he dicho para no aburrirlo. La cabra. Digamos que aquí es la estrella de nuestra ganadería, aparte que representa el 33%, un tercio del Producto Bruto, da trabajo a mucha gente y tiene un producto de super calidad, que son los quesos canarios, sobre lo que se ha investigado, y he tenido yo el honor de colaborar algunas veces con mi colega Marillo Fresno. Hay 3 razas reconocidas, el Venado Caprino, oficialmente, y una de ellas, la tinerfeña, se supone que hay 2 ecotipos o genotipos. Eso está un poco en discusión y habría que verlo. En principio casi es más interesante, lo importante es que tienen 2 libros genealógicos separados y no se van a mezclar y no van a perder biodiversidad, no va a haber pérdida de biodiversidad, ¿no? Descienden de la oveja, de la cabra paleocanaria, de la que hay muchas muestras en los yacimientos, y aunque se confunden con los de la oveja, y son difíciles porque son parecidos, y que es la oveja que ha tenido los aborígenes. ¿De dónde viene? Pues a lo mejor de este mismo sitio, pero ya veremos que también hay ciertas dificultades, ¿no? Hay rasgos en las cabras actuales de las que se encuentran en los yacimientos, hay una cornamenta de yacimiento y una actual, en la cabra tinerfeña, y existía de manera salvaje, pues supongo que en todas las islas, pero desaparecieron al final las últimas de la caldera de Tauriente en La Palma, ¿no? Que estaban ahí en esas zonas muy abruptas, y no había conciencia en los años 50 y los últimos machos lo mataron para comerse un directo. Incluso hablaron de comerse otra. Y dijeron, no, vamos a esta que está más buena, que seguramente estaría más buena que salvaje. Y se lo cargaron y ya está, ¿no? Quedaba en las islas desertas, que fueron llevadas en un Nota-Siemer en 1450 o 80 animales de aquí, de Canarias, porque los portugueses solían primero llenar de animales los lugares que habitaban y después metían a los humanos y ya tenían una base. No le pasó lo que le pasó a Colón cuando llegó a sus primeros colonos a las Américas y se encontró con que no tenían alimento para ellos, no estaban acostumbrados a comer el curí y esos productos y se murieron de hambre. Aquello fue un desastre, ¿no? Ya después se encargó, ¿no? Podría pensarse que están relacionados con las cabras africanas, así a nuestras vecinas, ¿no? Y vemos una cabra tinerfeña y aparentemente otra cabra tinerfeña y no es tinerfeña, es una cabra de
marroquí, que bueno, se parece mucho y morfológicamente, pero después genéticamente no se llegan a encontrar las conexiones. Están más cerca de las europeas, pero no se llegan a encontrar las conexiones, ¿no? Las razas, bueno, pues miren ustedes que en Canarias, fíjense los diferentes ecosistemas que existen, ¿no? No pueden ser, aunque provengan de un mismo tipo de animales, se van adaptando a unos sitios o a otros, y más si viene un aporte genético de macho, pues también va aportando diversidad, y eso hace que se adapte más a un terreno, más facilidad, más facilidad de adaptación, ¿no? Bueno, pues te digo, todas son zonas, incluso en la misma isla, pues fíjense, en La Esperanza o en el sur, y además antes se pastoreaba en estos sitios, en los parques nacionales, ¿no? La cabra más bonera es la que representa el mayor porcentaje, es la cabra que está exportada, que está adaptada a la aridez. Nosotros en un proyecto en el que CIA y Cabildo han trabajado juntos en Senegal, tenemos constancia de que han aguantado 48 grados en buenas condiciones de producción, ha aguantado el Inverness, y bueno, está adaptada en Cabo Verde, en Venezuela, donde es muy popular. Una cabra de muchos colores, eso es importante cuando se ven de lejos, si son todos el mismo color, no sabes si es el tuyo o la del vecino, eso suele pasar en zonas áridas. Tiene un carácter lechero, que es definido por ese carácter longilíneo, por esa ubre bien puesta, como pueden ver en este grupo también, y dos colores hermosos, que es el de la derecha y el puipano, que según decía no recuerdo el nombre ahora, el famoso lingüista de Fuerteventura, decía que era la única palabra aborigen, entonces todas las cabras que tienen que ser así. Yo digo, si yo tengo todas las cabras negras, no la llamo la negra, a la cabra, ¿no? Llamaría a la que viene de fuera. Y resulta que en Tenerife se llama fore este color, y en La Palma se llama forastera, o sea que es interesante, ¿no? Bueno, aquí viene una cabra de una conformación para enseñar, del extranjero, es decir, se creen que todos son iguales, pues no todos son iguales, ¿no? Y después hay otra cabra que después de Costa de Fuerteventura de la cabra. Aquí está la cabra palmera, una joya genética, una verdadera joya genética. Le estaba enseñando yo, me he dicho, una diapositiva que nos mandaron de las últimas investigaciones que han hecho un equipo muy potente de genética molecular en Barcelona, y en la parcialidad se ve cómo se agrupan todas las cabras de africanas, europeas, no sé qué, y de repente la palmera está, bueno, eso dicen, la teoría es que puede ser de la deriva genética, pero bueno, es una cabra más pequeña, una cabra con una gran cantidad de proteínas, tiene una cornamenta que son algo que los ganaderos tienen muy en cuenta a la hora de tenerla en su rebaño. Las ubres son más recogidas, son además animales jerárquicos en esta cornamenta, tienen muy buenos aplomos, fuertes, compactas para poder subir y bajar montañas, y el color predominante es el rojo en sus diferentes variedades, mezclado con blanco, con negro, más oscuro, más claro, ¿no? Otra característica de la cabra palmera es la grupa, la potente grupa, ¿no? Eso es típico de animales que tienen que saltar. Un caballo que salta tiene una grupa muy potente. Y sin embargo, todo lo contrario que tienen las razas súper especializadas y de escaparate, ¿no? Yo he tenido oportunidad de discutir con los jueces de la American Dairy Goat Association, y bueno, no llegamos a un acuerdo, seguro. O sea, esto es un fashion, esto es la moda del perrito pastor alemán en una pasarela, ¿no? Esta sí que es un top model de cabra. Cualquier ganadero de palmera le encanta esta diapositiva. Bueno, la cabra tiene feña, la que tiene esas dos variedades, ¿no? La descripción, bueno, el norte, esta no tiene cuernos, una cabra del pico, de Vicía, y que se descuernan por razones de manejo, pero todas tienen cornamenta, y no tienen mamella, tienen muy globosa, son peludas, también con buenos aplomos, cabra más alargada que la palmera y la más grande, también de muy buenas producciones. Y tenemos otra, esta es un poco, por ejemplo, a esta le faltaría un poco de pelo, y después la cabra del sur de Tenerife, que es una cabra pequeña, también el problema es que hay menos, pero sería, yo creo que una gran cabra de utilidad en trabajos de cooperación, porque al ser pequeña, los costos de mantener el animal, el metabolismo animal son menores, por lo tanto pueden estar en zonas áridas más adaptadas, ¿no? Tienen algunos problemas de conformación al ordeño, a la ubicación del pezón, por ejemplo, y existe un tipo también de Tenerife, pues cada vez menos, afortunadamente, pero un tipo de cabra mezclada entre el sur y el norte, ¿no? Sobre las cabras, pues estoy viendo esta diapositiva ya hace 10 años, ¿no? Se ha investigado mucho, hay muchos trabajos. Hay que decir que cuando nosotros empezamos, en el 77, a elaborar el primer proyecto, no había ningún trabajo
sobre cabras y menos un trabajo relevante. A lo mejor podría haber alguno de descripción y tal, ¿no? Pues hoy son montones y hay que reconocer que hay un trabajo enorme de la Facultad de Veterinaria de Las Palmas y también en muchos aspectos de la laguna, ¿no? Bueno, en su momento con Córdoba estudiamos la morfología para ver si se diferenciaba, había que reconocerla. Antes se decía que había una sola cabra canaria, básicamente cabía todo, lo único que tenía que dar era un montón de leche, ¿no? Entonces estaba la palmera y tal, eso hay que demostrarlo, cambiar el boletín oficial del Estado no es tan fácil, ¿no? Bueno, ya utilizamos estadísticas ya más complicadas y ya se empezaron a hacer los controles de leche, los primeros controles de leche, parte de los cuales fueron de la tesis de Marichu, y bueno, se observaba en aquella época que ha cambiado. Curiosamente, el que no ha cambiado 2 veces es el de la cabra majorera, porque ahora los últimos controles de gestión del medio rural que he visto están por ahí, están por 551 litros en 210 días, que son muchos litros. Tiene una cantidad de proteínas todas muy elevada, con mucha caseína, la grasa menos, y después se han hecho estudios genéticos sobre la producción, que están correlacionados con la producción de proteínas, y fíjense que donde el A más B, digamos, son los buenos, cuanto más hay, más porcentaje hay, pues más cantidad de caseína y más cantidad de proteína. Entonces, fíjense que la palmera tiene un porcentaje del 91%, pero ojo que el 50 y el 45 está muy bien, porque la SANE creo que tiene un 10, 15 o mucho un 20, ¿no? Bueno, pues se ha investigado un montón, vuelvo a repetir, sobre el queso palmero, el queso, puse el ejemplo de queso, la diapositiva de Marichu, de los quesos y las denominaciones, se ha investigado mucho, se han sentado todas las bases para la denominación de origen, en la cual yo tuve el honor de colaborar con Marichu también en ese sentido. Este es uno de sus resultados, pero solamente para que vean, se ha estudiado sobre evaluación de forraje, uso de subproductos, que es una de las últimas líneas. Hay gente que trabaja en reproducción, en lactancia artificial y calidad de carne. Se ha trabajado bastante. Se ha trabajado sobre ordeño, sobre las curvas de lactación, sobre fisiología de la glándula mamaria y genética, ¿no? Se empezó ya desde el 87 a trabajar con inmunogenética, para enterarnos un poco, como digamos, los grupos sanguíneos, ese tipo de cosas así. Y después ya empezaba a trabajarse con la genética molecular, microsatélite y ADN mitocondrial, que para estudiar la población se utilizan los microsatélites porque se heredan de padre y madre, mientras que la mitocondrial solamente se hereda por vía materna, entonces para retrotraernos es más interesante, ¿no? Se comprobó que en mitocondrial había una variante que solo existía en la variante B en cabras canarias, de todas las estudiadas, y que además todas esas cabras, las cabras canarias, tenían una relación filogeográfica muy estrecha, al contrario de todas las cabras, pero las cabras se usaban mucho para la gente que navegaba con ellas, las cambiaba, las intercambiaba, los nómadas, y entonces hay una muy débil relación filogenética filogeográfica, mientras que las canarias están muy desarrolladas, lo cual llevó a decir a los autores, con los que yo colaboré personalmente, a inferir que todas las cabras canarias, y los nuevos resultados también hablan de lo mismo, descienden de un solo rebaño. ¿Y cómo llegaron? Bueno, no llegaron a una isla, puso Fuerteventura, pero no Lanzarote, ¿no? Y fueron saltando las otras, o bien hay arqueólogos que dicen que podía ser una serie de personas que los trajeron y los dispersaron en todas las islas, ¿no? Trajeron el mismo rebaño y, en fin, eso lo discuten los arqueólogos. Me parece un poquito más fácil pensar en lo otro, que van de una a otra, llegan a un sitio, se expanden, van a otra, pero bueno. Ahí está, ¿no? El caso es que cuando se hace el estudio de la población se comprueba que hay una serie de cabras que están en Gran Canaria, en Lanzarote, Fuerteventura, que se agrupan genéticamente, ¿no? Y eso correspondería a la cabra majorera. La cabra palmera se distancia, se separa, como se suele separar casi siempre, y las dos cabras tinerfeñas, pues bien están diferenciadas, pero no hasta qué punto de considerar las dos razas distintas. Entonces, ahí está. Son dos razas, dos ecotipos. Yo creo que no merece la pena hacer dos asociaciones, sería una bobería. Sería dividir esfuerzos, lo importante es que cada una tenga su tipo de narcotipo diferenciado. Eso sí, cuando las cabras las estudiamos, o las estudian, yo he participado en esto, las estudian respecto a las otras españolas, se diferencian notablemente, ¿no? Y cuando se utiliza, curiosamente, los animales salvajes que
están en el Museo de Gran Canaria, que antes les enseñé yo, lo que habían extinguido, y la pieza dentaria de yacimiento arqueológico, se observa que, bueno, todos se agrupan en general, ¿no? Pero justo la de la pieza dentaria se cuela entre el grupo de cabras palmeras, ¿no? Es decir, que es una verdadera joya, como estaba diciendo yo, ¿no? Bueno, posteriormente, el grupo de Barcelona, con el que yo he colaborado, hicimos un trabajo de recoger muestras en muchos sitios de Latinoamérica, de cabras, ¿no? Para estudiar la posible relación que había, porque claro, en Latinoamérica siempre es la cabra española, siempre la cabra española, siempre todo español, y bueno, vale, pero que viene de qué parte del Estado español es, ¿no? Que es de Canarias realmente, ¿no? No sienten de esos troncos, eso puede llevar incluso a errores si quieren hacer algún trabajo genético en un momento determinado, que a lo mejor ni hace falta hacerlo, ¿no? Pero el caso es que las cabras canarias clusterizan, se agrupan mucho con las cabras de Chile, Bolivia y Argentina, de los Andes, todas son de los Andes, ¿no? Ese grupo de cabras argentinas desciende de las cabras canarias, porque además se ha encontrado el marcador genético que hasta ese momento no se encontraba sino en las cabras canarias, ¿no? Y después aparecía otro grupo separado que también estaba en duda, que es las cabras de una pañada de ajuí, ¿no? Que son este tipo de cabras de costa que ellos las sueltan, después las recogen una vez o dos veces al año, marcan a las meten en la huesa, castran los machos, marcan las hembras, matan a unos cuantos, que es una cosa ya más folclórica de que de producción, pero no obstante es un animal ecológico, de producción ecológica, porque no come nada de concentrado. Bueno, nosotros en un momento determinado con los alumnos de la Universidad de Las Palmas nos fuimos a una pañada, tenía que ser muchos para hacer los trabajos rápidos, porque los animales están sometidos a un estrés y un calor enorme, y ha habido apañadas en que se han muerto el 40% de las cabras, claro, por un error de la gente. Y yo he estado en una en que se han entrado las cabras y decir, bueno, fuera las cabras otra vez. He estado yo en una de esas y no he estado en pocas, ¿no? Bueno, pues hizo ese trabajo y, en fin, el trabajo morfológico también la diferencia de los animales, ¿no? Bien, para hablar un poco de las otras, muy por encima vamos a hablar de otras razas, ¿no? Reconocidas, el burro majorero, pues un animal precioso que tiene de burro africano, pero también tiene algo de burro de la península ibérica. Fíjense, los africanos debajo son distintos y bueno, también se están recuperando por la vía del folclore, la tradición y por la mascota, que mucha gente le gusta tener. El camello, el dromedario, recientemente reconocido como raza autóctona por el ministerio, pues ya saben lo que era y lo que es ahora, se dedica sobre todo al tema del turismo, ¿no? La abeja, que bueno, me gustaría que tuviera alimentado a los compañeros que supiera esto, porque es toda otra joya, la abeja negra canaria. Y también tenemos perros, pero tenemos aquí 4 razas reconocidas: el podenco, el pastrografano, el perro de presa, el perro majorero, una que está en vía de reconocimiento, que no la tengo, que es el lobito reño, y otra que van a empezar a pedirlo, que es el ratonero palmero, que es el que ustedes aquí. Y las gallinas, bueno, pues las gallinas ahora se acaba de constituir una asociación de criadores de gallina campera. Aquí ven a la izquierda son las gallinas que están en el Cabildo de La Palma, pero a la derecha están en Chile. Se parece mucho y además se diferencia mucho de las gallinas industriales de las que puede ser criada. Bien, bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que hay, ¿no? De lo que hay para intentar arriesgarnos a decir algo sobre el futuro, ¿no? Estos son los censos. Pueden haber muchos indicadores de la ganadería, pero el de los censos es un indicador bastante importante. Te da un poco la idea del estado de salud de la ganadería. Ustedes ven de vacuno, lo ven mejor que yo ahí, en esta pantalla. Observen como en esta época de crisis, que es la que yo analizaba, de crisis a crisis, el ganado bovino se ha mantenido prácticamente. Estamos hablando de los costos. ¿Pero por qué? Porque ya se había destruido hace como 30 años, o de 30, los últimos años se había destruido muchos censos de bovino, ¿no? No hacía falta la tracción, las leches en polvo, los piensos, etc. Entonces era bastante complicado producir aquí. El ganado ovino se ha sentido, pero se ha recuperado un poco, y el ganado porcino también se ha mantenido bastante bien. No hay estadísticas sobre gallinas, pero al ser monogástricos posiblemente tengan una misma evolución que el ganado porcino, ¿no? El ganado caprino ha bajado, ha sentido la crisis, pero ahí se ha quedado, se ha mantenido. ¿Qué es lo que se ha ido de este ganado caprino? Pues aquellas explotaciones que no tenían margen de explotación.
Y una de las razones por las que no tenían más explotación era por una política de subvenciones que el otro día me dio una alegría porque me dijeron que se está cambiando la política de subvenciones, se está empezando a primar la calidad, no solo el número. Sin embargo, si lo vemos por provincia, vemos que en Gran Canaria se produce, perdón, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, se produce una tremenda bajada del 2008 al 2009 y después se mantiene y se remonta. Y el ovino también remonta y se queda en una situación parecida a la de 2007, ¿no? Eso es importante, ¿no? El porcino, pues ya lo ven, sigue más o menos la misma evolución, y el bovino. En Tenerife la cosa es más, en la provincia de Tenerife la cosa es más dramática, ¿no? Digamos, ¿no? En cuanto a la caída, ¿no? En cuanto a, por usar un término un poco inglés en el tema, ¿no? O sea, la bajada es mayor, hay una bajada importante que se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Las ovejas también bajan, y el porcino monogástrico, dependiente de todo el exterior, todo se trata de una tecnificación, y ahí está, ¿no? Y yo quisiera interpretar esto de alguna cosa por isla, solamente un pequeño rasgo por isla. Fíjense que en el Caprino, de 2007 al 2011, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde menos baja es en la isla de La Palma. Y fíjense que en la isla de La Palma los piensos cuesta más caro porque hay un doble transporte, ¿no? Fíjense que en la isla en la provincia hermana, donde menos baja el Caprino, del 2008 al 2009, que es donde la bajada drástica, es la isla de Fuerteventura. Y fíjense que en Gran Canaria, donde menos baja la provincia, que fíjense que baja, donde más se recupera, perdón, fíjense que baja en la provincia de Tenerife, es en Gran Canaria, también en Lanzarote, pero Lanzarote tiene muchas menos cabras, ¿no? ¿En qué coinciden estas islas? Perdón, donde más, sí, exactamente, donde más sube es en Gran Canaria. ¿En qué coinciden estos tres fenómenos? La Palma, Fuerteventura y Gran Canaria. La Palma, Fuerteventura y Gran Canaria tienen los tres una denominación de origen protegida. Y es donde más se ha aguantado, porque además en la denominación de origen normalmente están los ganaderos de la élite, normalmente, no todos. Esto no es un 2 o 4, ¿no? Pero son gente que se preocupan porque tienen no solo los controles habituales, sino tienen otros controles extra, y de eso también. Había muchas personas aquí que pueden hablar mucho mejor, pero este detalle a mí me resultó curioso e interesante, por lo que decían, porque desde Vicía se sentaron las bases de las cuales se pudieron desarrollar después la denominación, ¿no? En el año 2008 se elaboró un plan estratégico de la ganadería canaria. En eso se reunieron, anteriormente se había elaborado otro que había costado el equivalente ahora a 300.000 euros, creo, y este costó 12.000. En el otro plan, por ejemplo, no se contaba con el aspecto sanitario dentro de la ganadería. Imagínense, no contar con el aspecto sanitario dentro de la ganadería. Se decía que las cabras no tenían que pastorear, porque se desgastaban. Eso es una burrada que va en contra de todas las líneas medianamente modernas de uso de la ganadería, ¿no? En fin, total que quisieron reactivar el plan, y todos reunidos, el grupo, sobre todo los de Licía, que éramos los investigadores de la casa, digamos, porque fue por la consejería, decidimos que reactivarnos, que había que hacer otro, y se reunieron allí pues investigadores de la Universidad de Las Palmas, de La Laguna, del Cabildo, vieron varias personas, el ICA, ahora verán que tuvo un gran trabajo, y se hizo, pues nadie cobró, y excepto una persona que hacía una especie de secretaria, que era una chica muy brillante, veterinaria, y se hicieron estas comisiones que trabajaron bastante exhaustivamente para llevarlos adelante, ¿no? Se hizo un DAFO, ¿no? Y se observó cosas que yo creo que lo podemos ver ahora, que las debilidades, por ejemplo, la orografía, la fragmentación, estaba poco tecnificado, los planes de ordenación territorial ninguneaban a la ganadería, falta de coordinación de administraciones y la amenaza de la gran dependencia exterior, fundamentalmente. Si importamos todo, o casi todo. Ahora veremos unos datos de la Universidad de La Laguna interesantes, ¿no? La crisis, por supuesto, el REA, que es una amenaza pero también una oportunidad. Todo depende de cómo lo manejes, ¿no? Y la desaparición de tierra. Después, por otro lado, existen ayudas, hay razas ganaderas autóctonas, un gran patrimonio genético, hay instituciones docentes y técnicos cualificados, y bueno, está libre de ciertas enfermedades, y hay un mayor incremento de conciencia medioambiental, aumento de la demanda de productos de calidad,
pues también la existencia de eso y la propia REA, pues puede ser lo otro. Se crearon un objetivo general, que era la generación de herramientas adecuadas, y había dos puntos claves, que era incrementar la colaboración entre las partes implicadas de la ordenación territorial y la revisión de REA, que yo creo que de alguna forma se ha hecho, ¿no? Aunque el plan no se ha llevado a cabo, pero hay cosas que sí se han llevado a cabo, ¿no? Es que el plan pues, se hizo empezando la crisis, evidentemente.